Satanás es un ser personal y espiritual que se ha rebelado contra Dios y lidera el reino espiritual compuesto por poderes demoníacos. Estos se oponen al propósito de Dios a través de varias estrategias diseñadas para mantener a los hombres y mujeres fuera del reino de Dios y dejar a los cristianos inmaduros e ineficientes para alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo. Estimados oyentes, abordar el tema de Satanás y la guerra espiritual puede ser fascinante y al mismo tiempo desconcertante. Parte de nosotros quiere saber más acerca de Satanás y parte de nosotros se asusta por él. Parece que hay muy poco punto medio cuando se trata de Satanás y la guerra espiritual. Nuestra cultura a menudo representa a Satanás con cuernos, con una cola larga y pies con pezuñas, pero están equivocados. Es quizás la imagen que nos llegó de la literatura de la Edad Media, que tuvo su origen en la mitología griega, que se remonta a Asia Menor. Había un gran templo de Apolo en Pérgamo. También había uno en Corinto y en Éfeso, por mencionar algunos. Esta era la descripción del dios Pan, o Baco, el dios del placer. Él tenía cuernos, corría por las viñas y era el dios de la uva, del vino. De cintura para abajo estaba representado como un macho cabrío. Así que esa imagen que algunos tienen de Satanás con cuernos, cola larga y pezuñas, proviene de la mitología griega. La palabra de Dios no nos presenta a Satanás de esa manera. La Biblia lo presenta como perfecto en su hermosura. Si usted pudiera verle, lo consideraría la criatura más hermosa que jamás haya visto. Recordemos que el apóstol Pablo dijo que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. En el Antiguo Testamento leemos que Satanás acusó a Job delante de Dios. También se puso en pie contra Israel y David. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, también vemos que Satanás acusó al sumo sacerdote Josué delante de Jehová. En el Nuevo Testamento encontramos a Satanás tentando a Jesús en el desierto y en Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 alude que Satanás día y noche nos acusa delante de Dios. Estimado oyente, Satanás es el enemigo número 1 del hombre. Él y sus demonios siempre están buscando la manera de destruirnos. No olvidemos lo que dijo el apóstol Pablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra de Dios no deja dudas de que Satanás es un ser espiritual real que está vivo y activo hasta que Cristo regrese en su segunda venida y sea atado por 1000 años. Leamos Apocalipsis capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Queridos míos, en primer lugar, vemos que el ángel que subyugará a Satanás es anónimo. No es Jesús mismo, ni tampoco Miguel o Gabriel, o algún otro ángel de alto rango. Por lo cual esta es una declaración dramática de que Satanás no es lo opuesto de Dios o su igual, y que Dios puede fácilmente detener la actividad de Satanás en el tiempo que desee. Pero Dios permite que Satanás continúe, porque aún en su maldad, él indirectamente sirve para los propósitos de Dios. Ahora bien, Satanás estará encarcelado durante el reinado de Jesucristo sobre la tierra, durante el milenio, y por lo tanto estará ausente. Esto significará un trascendental cambio para todo el planeta, porque la luz penetrará la luz del mundo, Jesucristo. Recordemos que hoy en día Satanás de alguna manera es el gobernante de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, y su poder e influencia en el mundo va mucho más allá de lo que en general se pueda entender o creer. Sin embargo, vemos que después de la gran tribulación él será quitado de la escena terrenal, por lo cual será atado y echado al abismo, para que produzca el comienzo del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo.
Queridos míos, no olvidemos que Satanás intentó apresar a Jesús en la tumba, pero no pudo. Y aquí en Apocalipsis vemos que Dios no tiene ningún problema para atar a Satanás. Sin embargo, hay que considerar algo muy importante. Este encarcelamiento no es para castigo, sino para restringirle. Y esto implica que sus hordas demoníacas también serán presas. Algunas personas se preguntan, ¿qué tipo de cadena puede atar a Satanás? No lo sabemos, pero Dios puede crear una cadena para ese exacto propósito. En Judas y Apocalipsis capítulo 9, vemos que justo ahora hay espíritus demoníacos que están aprisionados y encadenados. Si Dios puede encadenarlos hasta ahora, Él puede encadenar a Satanás y sus demonios por 1000 años. El poder de Satanás se reducirá, porque como hemos leído, un ángel sin categoría especial lo reducirá y lo llevará cautivo. Será confinado al abismo, pero notemos que este no es el lago de fuego y azufre, que será su último destino. Esto lo veremos más adelante. Ahora bien, el texto nos dice que Satanás será encerrado para que no engañase más a las naciones. Esto nos muestra que el principal modo de ataque de Satanás es revelado. Satanás es un engañador, así que la defensa más potente y el arma en contra de Satanás es la verdad de la palabra de Dios. Amados míos, no lo olvidemos, la obra de Satanás continúa el día de hoy. Sabemos que él no está atado en la manera que este pasaje lo describe. Sabemos que Satanás no fue atado en la obra final de Jesús en la cruz, en la resurrección y en el establecimiento de la iglesia. Sabemos esto porque Pedro dijo que Satanás estaba libre para andar como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora bien, el texto también nos dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En este versículo es donde nos encontramos con una pregunta muy válida y que nos resulta un dilema. ¿Por qué es liberado Satanás? Después de haber sido reducido, encadenado y arrojado al abismo, ¿por qué le deja Dios en libertad por un breve periodo de tiempo? Bueno, el Dr. Louis Sperry Chafer respondió a esta pregunta lo siguiente. Si me pudieran explicar por qué Dios le dejó libre en el primer lugar, en la antigüedad, entonces podría responder por qué Dios le dejará libre en el segundo lugar, en el futuro. Esto es algo muy confuso para muchos. Solo podemos decir que Dios tiene un propósito que no nos ha sido revelado, y nuestra mente humana no ha podido comprender muchos de sus misterios, entre ellos el gran problema del mal. ¿Por qué ha permitido Dios que exista el mal? En su tiempo, en su momento, Dios nos revelará lo que hoy solo podemos admitir por fe. Ahora bien, notemos algo muy importante aquí. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 7, vemos que Satanás, después que sea suelto, engañará a las naciones de la tierra y los reunirá para batalla, y rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada. Personalmente, este versículo me deja muy pensativo, ya que las personas que estuvieron con Jesucristo en su reino milenial, en su reino de paz, serán engañadas nuevamente por Satanás y se rebelarán contra Jesucristo. Esto es algo muy inconcebible. Si Jesús ha reinado tan maravillosamente por 1000 años, entonces, ¿por qué se rebelaría la tierra? Ellos lo harán, y Dios lo permitirá como una demostración de la rebelión y depravación del hombre. Una conformidad externa al gobierno de Jesús será requerida durante su reinado, pero al parecer, una aceptación interna de su señorío aún quedará en manos del individuo. En esto vemos más de la razón importante que Dios tiene con el reino del milenio y el permitir esta rebelión final. A través de toda la historia de la humanidad, el hombre ha querido culpar su condición pecaminosa a su entorno. Por supuesto que terminé siendo así. ¿Viste la familia de donde salí? Con el reino del milenio de Jesús, Dios le dará a la humanidad 1000 años de un ambiente perfecto, sin Satanás, sin crimen ni violencia, sin maldad o alguna otra patología social. Pero al final de los 1000 años, el hombre aún así se rebelará en contra de Dios en la primera oportunidad.
Esto demostrará poderosamente que el problema está en nosotros, no solamente en el entorno. Ahora bien, la pregunta es, ¿a qué personas engañará nuevamente Satanás? Satanás engañará a las personas que quedarán con vida durante la gran tribulación. Esas personas entrarán al reino milenial de Jesucristo sin un cuerpo glorificado. Ellos tendrán hijos y llenarán la tierra. A ellos Satanás engañará. En Zacarías capítulo 13 versículo 16 en adelante dice: Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Amados míos, en el reino milenial de Jesucristo, la iglesia tendrá un lugar muy privilegiado. Seremos reyes y sacerdotes. Ahora bien, el milenio es importante porque revelará la profundidad de la naturaleza rebelde del hombre en un ambiente perfecto. Algunas personas tienen el concepto de que el hombre es básicamente bueno y que en el fondo él en realidad quiere el justo gobierno de Dios. Muchos creen que el hombre en realidad es inocente y que solamente puede ser corrompido en un ambiente malo. El milenio contestará estas preguntas antes del gran juicio. El milenio también es importante porque mostrará la depravación eterna de Satanás, quien continuará con su maldad tan pronto como es liberado de su encarcelamiento. El milenio es importante porque mostrará la invulnerabilidad de la ciudad de Dios y del nuevo orden de Dios. Como vemos, aquellas personas que se rebelarán contra Jesucristo, después que Satanás haya sido liberado, serán consumidas con fuego que descenderá del cielo. Y por otro lado, Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Por lo tanto, ni siquiera debemos de llamar esto una batalla final, porque no hay batalla. La pelea termina antes de que empiece. Hasta este punto, Dios finalmente trata con el diablo y sus seguidores para siempre. Y el reino de Jesucristo continuará por toda la eternidad, tal como dijo el profeta Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Queridos míos, antes de terminar con este estudio bíblico, quiero compartirles una porción de la palabra de Dios. Leamos Santiago capítulo 4 versículo 7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Te apreciamos mucho, mi querido oyente. Dios te bendiga grandemente. Y sin más que decir, ahora me despido, y conmigo será hasta un próximo video.